Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en los dos puntos finales de la explicación que el Catecismo reserva al sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. La parte final de esta explicación del sacramento de la penitencia la ha reservado el Catecismo para explicar las distintas formas actuales que existen de la celebración de este sacramento, que son tres: la confesión personal con absolución individual, la confesión comunitaria con absolución individual, y nos falta la tercera, la celebración comunitaria con confesión general y con absolución general. Es una forma extraordinaria, para casos extraordinarios, como ahora vamos a ver, pero vamos a intentar explicarlo, porque a veces pues, sabemos todos, ¿no?, que también ha podido ser objeto de ciertas fricciones pues el hecho de que haya sido celebrada esta fórmula incorrectamente o en situaciones que no son conformes, ¿no?, pues al criterio de la Iglesia. Por eso, con toda la paz que nos da pues el tener a nuestro alcance, ¿no?, pues las disposiciones de la Iglesia, la normativa de la Iglesia, para dejarnos orientar por ellas, ¿no? Pues vamos a echar mano de muchas fuentes que tenemos, ¿no?, especialmente aquí las que el Catecismo nos refiere, y algunas otras más, de instrucciones de la Sagrada Congregación, etcétera, y vamos a intentar hablar de esto. El punto 1483 dice: en casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados en su debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituye por su naturaleza ocasión de la referida necesidad grave. Bueno, pues como veis, se trata de una tercera fórmula, una fórmula en la que se está pensando, siempre la Iglesia piensa en el bien de las almas, ¿no?, en el bien de las almas, que está por encima de todo. El Señor, siempre atento, ¿no?, pues a las situaciones particulares y excepcionales, ¿no?, que puedan darse en sus hijos, también piensa en situaciones, especialmente, fijaros bien, en situaciones de peligro de muerte, en las que la Iglesia quiere también, mostrando ese rostro materno, facilitar, ¿no?, todo lo posible, facilitar ese momento de encuentro de gracia. Es verdad que especialmente aquí cuando dice, ¿no?, especialmente dice en ocasiones de peligro inminente de muerte, etcétera, pues es verdad que suelen ser momentos en los que hay una llamada especial de Dios. Así le sucedió también al buen ladrón, ¿no? Y esto no es así pues casual, ¿no?, que ha habido muchísimas personas que en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, han tenido momentos reales de encuentro con Dios ante la inminencia de la muerte. Pues es que eso, uno dice, sí, pero eso puede ser un planteamiento egoísta, puede ser un planteamiento manipulador del hecho religioso, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Estamos toda la vida de espaldas a Dios y luego en último momento pues uno dice, bueno, pues reservo para el último momento mi conversión y tal. Hombre, la verdad es que eso de que uno diga, yo voy a reservar para el momento de mi muerte mi conversión, eso no se puede programar.
explico? Nadie puede programar una conversión para el momento último de su muerte. Las conversiones no se programan. Si alguien hiciese un planteamiento de ese estilo, ¿no? Diciendo, bueno, yo voy a hacer una conversión en el momento así anterior a mi muerte, eso no sería una conversión, eso sería una ficción de conversión. Sería una ficción. Pero es verdad, dejando a un lado ese aspecto, ¿no? Es verdad que el momento de la muerte, la inminencia de la muerte, puede ser, ¿no?, una situación, pues un momento de gracia importantísimo para muchas personas. Pues porque cuando uno valora, ¿no?, y pone en el platillo de esa balanza, pone lo que es la fugacidad de la vida, ¿no?, es un momento de gracia para darse cuenta que quizás hemos estado corriendo en vano, que hemos corrido en vano, que hemos hecho planteamientos en los que hemos estado desgastando lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestras energías, por cosas que aquí se van a quedar y no sirven absolutamente para nada, ¿no?, puestos en presencia de Dios. Y entonces dice uno, pero bueno, ¿yo por qué me ufana? ¿En qué he desgastado lo mejor de mi vida, ¿no? Y entonces se da cuenta y dice, pero si es que he corrido en vano. Bueno, bien, pues por lo tanto, ¿no?, la Iglesia Madre, conocedora, ¿no?, de que sus hijos suelen tener el momento de la muerte, pueden tenerlo, una ocasión de gracia muy importante, pues la Iglesia a lo largo de 2000 años, como os podéis imaginar, ha vivido situaciones, pero muy variopintas. Pensad, por ejemplo, lo que pueden ser, pues, los capellanes militares que acompañan a los soldados, ¿no?, pues en las guerras, y cuántos capellanes militares no habrán dado pues absoluciones colectivas antes de entrar en batalla, sabiendo que muchos de esos soldados que están con ellos pues iban a fallecer, porque uno se lo puede imaginar, porque dice, aquí vamos a entrar en batalla y aquí hay miles de chicos y es un drama tremendo, ¿no? Y claro, pero el capellán, ¿qué es lo que va a hacer en ese momento? El capellán no puede parar, no está en sus manos parar esa batalla, por desgracia. Él lo que tiene que hacer en ese momento es acompañar a esos jóvenes, acompañar ese momento crucial de su vida, ¿no? ¿Y cuántos capellanes habrá, cuántos sacerdotes que habrán ofrecido a los soldados, ¿no?, pues antes de entrar en batalla, pues una celebración comunitaria de la penitencia con absolución colectiva, con las condiciones que ahora vamos a explicar aquí, ¿no? Pero vamos, quiere decir que estas situaciones existen, existen, o sea, no penséis que pueden no ocurrir. También el catecismo hace referencia, pues no únicamente a este peligro inminente de muerte, ¿no?, sino también que podría ocurrir que en algunas partes determinadas, ¿no?, pues especialmente en algunos lugares de misión, sea tal la escasez de sacerdotes, sea tan grande, que pudiese ocurrir, pues que hubiese unos penitentes, o sea, unos fieles que deseen confesarse, y sea materialmente imposible que el sacerdote les confiese, de manera que además ese sacerdote tiene que ausentarse de ese lugar durante muchísimo tiempo, no volverá ningún sacerdote por ese lugar, pueden pasar muchos meses o años, o vete tú a saber, ¿no? Y entonces se plantea el dilema de o absolver a esos fieles con una absolución colectiva o quedarse sin recibir la penitencia, de decirles únicamente, pues mira, haced un acto de contrición, pero os quedáis sin recibir la absolución. Y la Iglesia Madre en esa ocasión dice, no, que se les dé la absolución colectiva ante esa alternativa de quedarse sin confesar pues durante muchos meses o años o lo que fuese, o poder recibir esa absolución colectiva, que, como es verdad, también es cierto que se recibe válidamente bajo la promesa de poder confesarse en cuanto que uno tenga tiempo, en cuanto uno tenga ocasión, mejor dicho, en cuanto uno tenga ocasión, pero mientras tanto se recibe esa absolución válidamente, aunque sea con esa promesa. Quiero deciros que estas ocasiones se dan, y si no se diesen, como os podéis imaginar, la Iglesia no las pondría, no las reflejaría aquí en su liturgia, en el ritual de la liturgia. Eso está claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que evidentemente se ha abusado de estas ocasiones excepcionales para las que ha sido pensado, ¿no?, en la mente de la Iglesia Madre
en esa maternidad de la Iglesia, que quiere estar siempre cerca de esas situaciones especialmente no dolorosas y extremas de sus hijos, pues hemos abusado de ellas, y ha podido ocurrir pues que en muchos lugares de la Iglesia se haya introducido la absolución colectiva pues como una casi celebración, un modo más ordinario, y en algunos sitios incluso no un modo más, sino el modo, el único, dejando prácticamente derogada de facto, pues la fórmula ordinaria de la administración del sacramento de la penitencia, que es la confesión con absolución individual, y también dejando a un lado absolutamente pues la segunda fórmula, también recomendada especialmente para tiempos como Adviento, como Cuaresma, de la celebración comunitaria, y luego con confesión y absolución individual, con un grupo de sacerdotes que allí pues se junten para asistir y escuchar las absoluciones e impartir individualmente la absolución. O sea, hay que reconocer pues que hemos pecado sencillamente de desobediencia, vamos a ser claros, o sea, de desobediencia y de un espíritu que con buena voluntad, ¿no? Porque yo creo que la buena voluntad, estoy seguro que ha estado presente incluso pues cuando muchos sacerdotes han querido hacer presente el sacramento de la penitencia en estas pues fuera de las circunstancias en las que la Iglesia estaba justificando la absolución colectiva, pues la han administrado de una manera ordinaria fuera de esas circunstancias. Estoy convencido que buena voluntad sí habrá habido, ¿no? Pero aunque ha habido buena voluntad, pues o sea, no es suficiente la buena voluntad. En la obediencia no seremos engañados. Cuando nosotros de alguna manera nos constituimos no en administradores, no de un sacramento, sino en algo más que administradores, casi en discerniendo, ¿no?, cuál debe de ser la fórmula de administración de un sacramento, o inventándola, pues evidentemente es que es incorrecto. O sea, hay veces que también se han cometido errores como el de decir, bueno, vamos a ser originales y vamos a inventar una fórmula que sea así más significativa, más participativa. Y bueno, pues recuerdo que también ha habido algún oyente que ha llamado a este programa y ha dicho, oiga, pues que en determinado lugar, que yo casi prefiero que cuando hacen esas consultas ni me hablen de lugares determinados, ¿no? Pero bueno, que eso es lo mejor, es que se lo digan al obispo del lugar, que él es el que tiene esa responsabilidad. Pero bueno, que en determinado lugar pues se ha hecho una celebración de la penitencia en la que en vez de ir personalmente a confesar los pecados, pues se hacía el rito de escribir en un papel cada uno de sus pecados y quemarlos en un brasero en vez de confesarlos al sacerdote. En otro lugar se hacía pues el que uno fuese a besar la cruz y besando la cruz, ahí con ese signo pedía perdón de sus pecados, y entonces recibía la absolución ya habiendo besado la cruz. Bueno, en otro lugar se hacía sencillamente el acercarse y uno, en vez de acusarse pues de sus pecados, ¿no?, pues sencillamente decía de una manera genérica, soy pecador, y diciendo soy pecador recibía la absolución, sin haber detallado y concretado sus pecados. En otro lugar se hacía, bueno, y así un elenco de cosas, ¿no? Y dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Que nosotros nos vamos a inventar un sacramento ahora o qué? Es que nos pensamos que un sacramento de la Iglesia se puede uno sacarlo de la chistera, una forma de celebrarlo como quien hace un truco de magia, y resulta que está él casi erigiendo, no un sacramento, pero o cambiando la forma de un sacramento. Un sacramento es algo que es recibido de Jesucristo y transmitido, ¿no?, en la tradición de la Iglesia. Y claro que la Iglesia tiene autoridad pues para matizar las formas de su celebración, ¿no?, como la propia historia nos demuestra, ¿no?, con este ritual que tenemos, ¿no?, después del Concilio Vaticano II, de formas de celebración del sacramento de la penitencia. Pero claro, eso no le corresponde a una persona concreta, ser ella la que transforme el ritual de la penitencia. Solo corresponderá a la Iglesia que en su autoridad ha recibido el ministerio, pues para discernir cómo transmitir la tradición que viene de Jesucristo de id y perdonar los pecados,
cómo transmitirla y cómo celebrarla en cada momento, pero a mí no me corresponde. Yo voy a mejorar el original. O sea, es decir, yo soy el que me voy a inventar cuál es la forma más atractiva. En ese grado, entre comillas, de originalidad, fácilmente somos engañados por Satanás. Cuando uno se autoconstituye en inventor, pues es que es en materia de espiritualidad, en materia de religión, nosotros no somos inventores. Nosotros somos receptores, ¿no?, de un don de Dios dado en Jesucristo a su Iglesia. Y esto es importante, claro. Por eso yo no niego, ¿no?, la buena voluntad de las personas, de quienes hayan podido equivocarse, pero al mismo tiempo afirmo que es una equivocación, es un engaño, es caer en una tentación aplicar las absoluciones colectivas fuera de la finalidad, del contexto para las que la Iglesia, nuestra Madre, las ha pensado y las ha discernido. Bien, bueno, pues vamos a tener un momento de reflexión y continuamos con algún detalle concreto, porque aquí en este punto 1483 se hace referencia al Código de Derecho Canónico y ahora queremos un poco referirlo. Explicando el punto 1483 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que nos habla de la tercera forma que es, digamos, la más extraordinaria de la celebración del sacramento de la penitencia, que es la celebración comunitaria con absolución colectiva. Que, por cierto, ¿no?, en nuestro lenguaje cotidiano a veces se ha llegado a confundir celebración comunitaria con absolución colectiva. Y no hay que confundir, por supuesto, tales cosas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hemos tenido una celebración comunitaria de la penitencia, y dice otro, no, a mí me gusta confesarme individualmente yo. Hombre, es que una cosa no quita la otra, ¿eh? Es decir, la absolución comunitaria, en principio, cuando alguien dice absolución comunitaria, lo lógico es que se esté refiriendo a absolución comunitaria con confesión individual, claro. O sea, celebración comunitaria, y allá han ido varios sacerdotes y él después se ha confesado, después de haber hecho la preparación y el examen de conciencia comunitariamente, ha ido ante un sacerdote y se ha confesado. O sea, no confundamos celebración comunitaria de la penitencia con absolución colectiva, porque la absolución colectiva se entiende que es algo tan excepcional en esos puntos que os he dicho que lógicamente no es normal que una cosa tan excepcional sea, y menos en nuestro contexto de España, claro, sea administrada de ordinario. Eso sería un error. Pero bueno, a lo que vamos. Este punto del catecismo nos remite al Código de Derecho Canónico, como es lógico, pues que es el conjunto de normativas y de leyes de la Iglesia que regulan, pues, la vida de la Iglesia, pero también los sacramentos de la Iglesia. Y son el punto 961 al 963, los que hablan de este tema, de absoluciones colectivas. Dice aquí, no puede darse la absolución a varios penitentes a la vez, sin previa confesión individual y con carácter general, a no ser que, primero, amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Está bastante claro, ¿eh? Primer caso en el que por tanto puede darse. Hay un peligro real de muerte. Segundo, haya una necesidad grave, es decir, cuando teniendo en cuenta el número de penitentes no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razonable, de manera que los penitentes sin culpa por su parte se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Pero no se considera suficiente necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa solo de una gran concurrencia de penitentes, como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación. Es el caso que he puesto antes, ¿eh? O sea, es decir, pues imaginaros que hemos ido a Lourdes, y allí en Lourdes hay una gran cantidad de penitentes, y pues hemos hecho una peregrinación diocesana, y allí van van 2.000 o 3.000 pues fieles de la diócesis a Lourdes, y no hay posibilidad material allí de poder escuchar todas esas confesiones, porque igual han ido 4 o 5 sacerdotes, ¿no? Es una ocasión
en la que justifica el poder dar allí la absolución colectiva? Pues aquí se ha respondido bien claramente, no, eso no es una ocasión que lo justifique, no es ninguna ocasión, porque esas personas, cuando vuelvan de vuelta pues, a sus lugares de origen, allí ya pueden confesarse, o podrían haberse confesado también antes de ir allí. O sea, explico, o sea, la Iglesia incluso en este punto del código especifica tal caso. El hecho de que haya una gran concurrencia de fieles, el hecho de que, por ejemplo, se ha convocado de cara a la Semana Santa pues una celebración comunitaria, y allí de repente aparecen un montón de personas y solo hay 3 sacerdotes, y uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a confesar 3 o 4 sacerdotes aquí a 600 personas? Bueno, vamos a tirar un montón de tiempo. ¿Es una ocasión que justifica el impartir una absolución colectiva? Aquí ha respondido claramente pues, tanto el código como el catecismo. No, no es una ocasión, no es un caso que lo justifique, porque esas personas tienen oportunidad tranquilamente, pues la semana que viene, el mes que viene, o mañana o pasado, o cuando fuere de confesarse. No tiene por qué ser todos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, pues hacemos la celebración comunitaria, dando la explicación, dando tal, y diciendo, bueno, pues ahora aquí estamos únicamente 3 sacerdotes, no tenemos posibilidad de escuchar las confesiones de todos, nos vamos a quedar pues confesando el rato que haga falta, pero los que no puedan confesarse hoy, pues que vengan en otros días, que los horarios van a ser estos y estos y estos, y se detallan los horarios de confesión y adelante. Pero sería un error, como dice aquí, sería un error el pensarse que en ese caso determinado podría justificarse la absolución colectiva. No, no es correcto. Sí sería correcto el caso que os he dicho antes, ¿no? El caso de que pues estamos en un contexto de misiones, por ejemplo, que principalmente eso puede ocurrir allí, en un lugar donde no haya sacerdotes, y entonces pasa un sacerdote por allí, y en un montón de tiempo más no va a volver a ver allí pues sacerdote, ¿no? Y igual pues en un año el sacerdote no pasa por un determinado lugar y no tiene tiempo material de poder escuchar a esas personas que quieren confesarse. ¿Qué hace? ¿Les deja sin dar el perdón sacramental o les imparte una absolución colectiva pues con el propósito, bajo la promesa de que si pasa un sacerdote por allí o tienen ocasión en un momento determinado puedan confesarse personalmente? Bueno, pues en ese caso conviene lo segundo, porque hay que pensar siempre en el bien de las almas. Bueno, este matiz, por lo tanto, es importante. Y continúa este punto del Código de Derecho Canónico diciendo: corresponde al obispo diocesano juzgar si se dan las condiciones requeridas teniendo en cuenta los criterios acordados por los demás miembros de la conferencia episcopal. Bueno, pues, es decir, corresponde pues, al obispo diocesano, viendo un poco también los criterios de sus hermanos de la conferencia episcopal, pues juzgar si se dan o no se dan esas circunstancias. O sea, no sería correcto que un sacerdote por su cuenta y riesgo, sin hablar con su obispo, de no ser que sea en un caso de urgencia grave, porque en un caso de urgencia grave el sacerdote no va a estar llamando al obispo, porque hay un peligro de muerte, pues se actúa, como es lógico, pues con celeridad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente en España esas situaciones, esos casos no se dan. Aquí se ha hablado claramente del peligro de muerte y tal, o de la situación en la que uno durante larguísimo tiempo pues, no podría confesarse porque no hay sacerdotes. Esas situaciones en España no se dan. Esas circunstancias que justifiquen una administración adecuada de la absolución colectiva, esas circunstancias en España no se dan, gracias a Dios, no se dan, pues porque hay sacerdotes, con lo cual administrar, o sea, la absolución colectiva, pues vamos, lo más normal es que el 98% de las absoluciones colectivas que se administren en España estén incorrectamente administradas, porque es que es muy difícil que estos casos que estamos poniendo aquí puedan darse. Y menos todavía cuando resulta que está anunciada en el programa de la parroquia la absolución colectiva. Pues entonces, ¿qué circunstancia extraordinaria es esa de peligro de muerte cuando hasta se ha puesto en el programa de la parroquia que se va a dar una absolución colectiva? Pero entonces estamos jugando con los términos. ¿Qué circunstancia
pues de peligro inminente es esa que hasta tú la has puesto en un programa parroquial, hombre. Es decir, que es que tenemos que ser muy humildes. Yo hago una vez más, y permitidme que sea machacón en esto, ¿no? Que es que tenemos que ser muy humildes y Dios no nos va a bendecir, que Dios no va a bendecir nuestra pastoral, mientras que no confiemos en nuestra Madre Iglesia y mientras que confiemos más en los propios criterios de cómo haría yo las cosas, ¿no? Y mientras que pensamos que vamos a ser más fecundos, que vamos a dar más fruto por mis caminos que por los que la Iglesia Madre pues me indica, ¿no? Cuando uno piensa, no, yo creo que esto está equivocado, que la disciplina de la Iglesia en materia sacramental está equivocada. Yo creo que de esta forma, y esto pasa, ojo, no pasa únicamente en el sacramento de la confesión, sino muchos sacramentos, ¿no? Dice, a mí esto me parece que está mal. Yo creo que sería mucho mejor, en vez de leer en la misa del domingo, pues la palabra de Dios, voy a cambiar esta lectura y voy a poner otra en la que yo creo que esto es mucho más participativo y a la gente le va a hacer mucho mejor, más bien. ¿Y tú de verdad te crees que tú vas a mejorar el original? ¿Tú de verdad te crees que Dios te va a bendecir más por un camino en el que tú, no sé, estás priorizando tu criterio, tu forma de ver las cosas, ¿no? Lo estás sobreponiendo a la propia disciplina sacramental de la Iglesia. ¿Tú crees que Dios va a bendecir eso? Yo desde luego no lo creo. Esa frase que antes os he referido de Santa Teresa de Jesús, yendo en obediencia no seremos engañados. Yo esa frase de Santa Teresa también la refiero. Ella no habló, en el contexto en el que ella pronunció esa frase no era sobre la administración de los sacramentos, ¿sabéis? Pero yo sí que también aquí, en este caso, la aplico. La aplico y creo que es muy importante. Yendo en obediencia no seremos engañados. Hay pues un acto de obediencia en la liturgia. Un acto de obediencia. La obediencia no está únicamente cuando a alguien se le ha dado un decreto, o se le ha dicho te ordeno que... No. La obediencia también está en la liturgia, que de eso sabía mucho San Ignacio de Loyola, cuando él habló de las reglas para sentir con la Iglesia, reglas para tener comunión plenamente con ella. Y él, entre otras cosas, aplicaba esas reglas diciendo a la liturgia, si la Iglesia Madre me dice cómo administrar el sacramento de la penitencia, cómo celebrar la Santa Misa, yo confío, ¿no?, en que el Espíritu va a hacer más fecunda esa acción sacramental también por ese camino de obediencia, que no por yo autoinventarme un sacramento. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en este programa de Radio María, del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos explicando hoy el punto 1483, en el que se describe cuál es la tercera fórmula de celebración del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia. Decíamos que la primera es la confesión individual con absolución individual. La segunda, la celebración comunitaria con absolución, con confesión y absolución individual. Y la tercera, que es la forma pues más extraordinaria, es la celebración comunitaria con absolución colectiva. Es una situación especial en la que, por un peligro de muerte, por una situación pues de una carencia muy grave de sacerdotes, pues no existe la posibilidad de poderse acercar individualmente a un sacerdote para acusarse de sus pecados. No existe tal posibilidad y la Iglesia imparte la absolución colectiva. Y como dice el siguiente punto del Código de Derecho Canónico, que vamos a leer, pues tiene también unas condiciones para que sea válida esta circunstancia tan extraordinaria. Dice así, el punto 962. Para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, se requiere no sólo que esté debidamente dispuesto, pues se refiere a arrepentimiento, a propósito de enmienda, ¿no?, sino que se proponga a la vez hacer en su debido tiempo confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar de ese modo. O sea, que hace falta,
Lógicamente, como en las demás fórmulas del sacramento, pues arrepentimiento verdadero y propósito de enmienda. Eso en todos los casos, claro. Si no, no hay sacramento de la confesión, ¿no? Pero aparte también hace falta el que uno, cuando reciba en esa circunstancia especial la solución colectiva, que tenga el propósito, que tenga claramente, ¿no?, el propósito de, en cuanto que tenga ocasión, de confesar personalmente sus pecados graves. Y uno dice, y si no son graves, es que, con todos mis respetos, si no son graves, si uno no tiene pecados graves, no tiene sentido recibir una absolución colectiva. Porque una absolución colectiva se recibe en una situación grave, ¿no? En una circunstancia grave, entonces es excepcional. Si uno no tiene pecados graves, pues puede pedir perdón de sus pecados, pues de una manera ordinaria. Porque en la mentalidad, como habéis podido escuchar aquí, ¿no?, en la mentalidad de la Iglesia, la absolución colectiva se imparte cuando hay una situación grave, pues de peligro de muerte o de un alejamiento de la comunión, de que alguien no puede acercarse a comulgar, etcétera, tal y como aquí mismo explícitamente dice, ¿no? Si uno no tiene pecados graves, por la gracia de Dios, pues puede hacer un acto de contrición y seguir comulgando. No tiene sentido que vaya a recibir una absolución colectiva si por la gracia de Dios no tiene pecados graves y puede seguir comulgando. Bueno, bien, eso se entiende. Y dice este punto del código: en la medida de lo posible, también al ser recibida la absolución general, instrúyase a los fieles sobre estos requisitos expresados y exhórtese antes de la absolución general, aún en peligro de muerte si hay tiempo, a que cada uno haga un acto de contrición. Por lo tanto, ¿no?, cuando se va a impartir una absolución colectiva, el sacerdote, pues hombre, si hay tiempo, dice, porque también si se está cayendo un avión, y bueno, pues no habrá tiempo quizás, pero bueno, dice, si hay tiempo, por lo menos instrúyase brevemente a dos cosas. Primero, a que se haga un acto de contrición, pidiendo a Dios un corazón verdaderamente arrepentido. Y en segundo lugar, exhórtese a que las personas que reciben esa absolución colectiva tengan el propósito de confesarse individualmente en cuanto que tengan ocasión para ello. Dice el siguiente punto: quedando firme la obligación que trata el canon 969, aquel a quien se le perdonan los pecados graves con una absolución general debe acercarse a la confesión individual lo antes posible, en cuanto tenga ocasión, antes de recibir otra absolución general, de no interponerse causa justa. Es decir, por lo tanto, en cuanto que uno, ese compromiso que él adquiere, es un compromiso de acercarse a confesar sus pecados en cuanto sea posible, y en todo caso antes de una posible siguiente absolución colectiva, claro. Bueno, esta es, por lo tanto, como podéis ver, la disciplina de la Iglesia. La disciplina, pues es bastante clara, yo creo. Es bastante clara. A mí me parece que con una disciplina así no se puede decir que los abusos que se hayan dado en la administración del sacramento de la absolución colectiva son porque la Iglesia no se ha explicado claramente. A mí me parece que eso no se le puede achacar a la Iglesia. Bastante claritas están aquí las cosas en estas disposiciones. Yo creo que no es por falta de claridad, sino es más bien, bueno, pues porque se va de alguna manera imponiendo de facto, o sea, sin referirse para nada. De hecho, se va cada uno haciendo tal cosa, si el otro lo ha hecho, yo también, si el otro también, pues si en la parroquia de al lado. Y también a veces, en determinadas circunstancias, pues a un sacerdote, en algunos lugares, ¿no?, porque hay muchas situaciones distintas, pero algunos sacerdotes han podido percibir que, es que en esta situación concreta la gente no quiere venir a acercarse a acusarse de sus pecados, ¿no? Luego, o hago esto o me quedo sin gente para confesarse. Es posible que un sacerdote pues haya percibido ese ambiente, ¿no?, esa situación. ¿Y qué vamos a hacerle? Yo creo que también es importante que uno diga, vamos a ver,
Lo que no puede ser es que yo esté desdibujando un sacramento para que sea aceptado. Lo que no puede ser es que yo esté haciendo una especie de rebajas de enero, para que con esa especie de rebajas de enero, pues el sacramento sea suficientemente aceptado. Pues es que eso no está en mi mano hacerlo. Aparte que sería, yo estoy convencido que el que diga yo únicamente me confieso si me dan absolución colectiva, si no, yo mis pecados yo no quiero acusarme de eso. Bueno, una persona que tenga tal disposición, francamente, pues es que sencillamente no tiene disposición para confesarse y no hay más vueltas que darle. Y sería un error decir, bueno, pues voy a reformular el sacramento para que esta persona que en principio no quiere recibirlo, a ver si al final lo recibe. Pero hombre, es que es un error. Aparte de que, vamos a ser claros, también creo que la administración del sacramento de la confesión, tal y como la Iglesia lo pide y lo manda, supone también una ayuda a que uno tenga un verdadero arrepentimiento. Es una ayuda. Pongo un ejemplo. Vamos a ver, pues imaginemos que hay unas primeras comuniones y hay un grupo de padres que han sido invitados a celebrar el sacramento de la penitencia porque sus hijos van a hacer la primera comunión. Si a esos padres de repente se les ofrece hacer una celebración penitencial en la que ni tan siquiera van a ir a acusarse de sus pecados personales, sino que se les va a dar a todos esos padres de primera comunión, se les va a dar a todos una absolución colectiva, hombre, lo más posible, aparte de ser una desobediencia a la Iglesia y no respetar las normas litúrgicas de la Iglesia, lo más posible es que esos padres, desde luego, ni se hayan planteado si tienen arrepentimiento sincero. Sencillamente se meten dentro del saco y adelante. Pero si esos padres tienen que pasar individualmente a hacer una acusación de sus pecados, de si yo he dejado la Eucaristía dominical o esto o lo otro, tienen una ocasión mucho más sincera y mucho más leal de discernir si verdaderamente están arrepentidos o no. Aparte de que, acordaros de que el sacerdote, uno de los motivos por los que existe esa acusación personal de los pecados es porque el sacerdote está discerniendo, cuando él escucha las confesiones, tiene el deber de discernir de si esa persona tiene arrepentimiento o no lo tiene. En una absolución colectiva, como os podéis imaginar, no existe tal posibilidad de que el sacerdote, antes de impartir la absolución, discierna si existe arrepentimiento. El sacerdote, por lo tanto, en ese momento, cuando administra el sacramento, como en su momento ya lo hemos dicho, por una parte es médico de las almas, pero también es juez, como Cristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Juez que de alguna manera discierne si existe arrepentimiento para poder impartir la absolución. Claro, en una absolución colectiva allí no hay discernimiento, es una situación muy especial, que allí no hay discernimiento. Por eso la Iglesia, para que la absolución colectiva sea válida, ojo, la Iglesia pone como condición, digo válida, no digo lícita, sino válida, pues pone como condición que exista ese propósito y esa confesión personal de los pecados cuando esa persona pueda. Sin tal propósito llevado a cabo, la confesión es inválida. La confesión con absolución general, quiere decir. O sea que es que no podemos por nuestra cuenta reinterpretar un sacramento y vaciarlo de algo que es evidente, que es que la acusación personal de los pecados es una parte esencial, integrante del sacramento de la confesión. Es una parte esencial e integrante. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.